Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa del 8º coloquio de masculinidades, mesa titulada Masculinidades en la Escuela. Mi nombre es Claudio Duarte, soy académico de la Universidad de Chile, sociólogo, educador popular, soy parte del comité científico que organiza el coloquio y desde mi país hoy día les voy a estar acompañando en la facilitación, moderación de esta mesa. Como vivo en una zona rural, cercana a la capital, a ratos voy a estar con la pantalla apagada para que no se me corte la conexión. Entonces les pido por favor considerar eso. Leandro, Pablo y Liz, bienvenidos a esta mesa, a ustedes tres que son las personas que enviaron sus contribuciones al Congreso. Y queremos proponerles la siguiente forma de funcionamiento, que sigamos las presentaciones las hagamos en el mismo orden en que están puestas en el programa, es decir, primero Leandro, luego Liz Marina y luego Pablo. Y si bien el programa indica 10 minutos por ponente, como en esta mesa solo hay 3 ponencias, les quiero proponer que tengamos 20 minutos máximos de presentación para que ustedes puedan presentar con toda calma, ¿sí? Y puedan profundizar en aquellos aspectos que les parecen más relevantes. Cuando les vayan quedando 2 o 3 minutos, yo les voy a hacer una indicación por el micrófono. Y después de las 3 presentaciones, todavía nos van a quedar unos 40, 45 minutos para intercambio, preguntas. Saludamos también a Noemí Valdés, que se integró a participar de la mesa. Fernanda, que la ven ahí en la pantalla, que es nuestra colaboradora en la parte técnica. Y ahora veo que se suma también Santiago. Así que, sin más, les propongo que vayamos conversando. Les agradezco nuevamente en nombre de la organización del coloquio haber enviado sus trabajos. Como saben, estas sesiones están quedando grabadas, van después todas al portal de YouTube, al canal del Congreso. Ahí van a poder encontrar todas las sesiones que se han ido haciendo y las actividades que se van a hacer de aquí hasta el día de la finalización. Entonces, Leandro, comenzamos contigo. Yo te aviso cuando estés cumpliendo tu tiempo. Adelante. Les solicito a los demás si también pueden apagar sus pantallas mientras están haciéndose las presentaciones para facilitar la conexión. Muchas gracias. Olá, boas tardes a todos. Eu vou falar em português e vou tentar falar devagar para que todo mundo entenda, ok? Eu sou Leandro Teófilo de Brito, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, resido aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e o título do meu trabalho se chama Masculinidade e Ativismo Político Estudantil, Colégio Pedro II em Debate. Bom, eu começo contando o que é o Colégio Pedro II. Né? O Colégio Pedro II é uma instituição de ensino público daqui da cidade do Rio de Janeiro, criada pelo governo imperial em 1837, ou seja, isto é uma instituição que tem 184 anos. Além da educação básica, que vai atender desde o ensino infantil, né, da educação infantil até o ensino médio, regular, né, e também profissionalizante, o Colégio Pedro II hoje conta com 14 campi, né, no estado todo do Rio de Janeiro, e também oferece cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. O Colégio Pedro II, pessoal, é uma instituição que ela é muito tradicional e muito reconhecida por uma forte formação crítica nos alunos, né? Obviamente, à medida que essa formação crítica ela atravessa, né, os projetos políticos pedagógicos da escola, as questões de gênero e sexualidade elas também emergem com muita força dentro, né, das demandas, né, dessa formação dos alunos. E aqui, essa imagem que eu trago para vocês é justamente uma mobilização estudantil que aconteceu no ano de 2014, em que todos os alunos vieram à escola usando saia. Né? Ali foi uma mobilização para apoiar um aluno trans
né, um menino que estava em processo de transição de gênero para menina, e chegou a ser interpelado no contexto da escola, né, pela direção, e os alunos, os estudantes, sobretudo os meninos, vieram à escola vestindo saia. Então, isso aqui foi uma né, de muitas mobilizações que acontecem dentro do Colégio Pedro II. Nesse contexto, eu tive uma pesquisa de pós-doutorado, que foi realizada no ano de 2019. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, passei aqui um pouquinho. Que se chamou Sentidos das Masculinidades no Ativismo Estudantil Contemporâneo, que foi desenvolvida dentro do grupo de estudos sobre diferença e desigualdade na educação escolar da juventude, vinculada ao programa de pós-graduação em educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, instituição da qual eu fiz o meu doutorado e o meu pós-doutorado. Bom, algumas questões de pesquisa orientaram, né, essa minha entrada no campo com relação a minha participação, desculpa, no Colégio Pedro II. Desculpa aqui, gente. Eu estou tentando movimentar aqui a minha... Pronto, agora foi. Então, algumas questões orientaram a minha pesquisa. Como o ativismo estudantil no Colégio Pedro II afeta os sentidos das masculinidades circulantes na instituição? Quais são as especificidades das questões das masculinidades no que se refere à identificação etária dos estudantes? Os coletivos feministas permitem a participação e parceria de estudantes que se identificam com o gênero masculino em suas demandas e pautas? Os coletivos LGBTI+, permitem a participação e parceria de estudantes que se identificam como homens cisgêneros heterossexuais em suas demandas e pautas? Então, foi a partir dessas questões que eu entrei em campo dentro do Colégio Pedro II, justamente para fazer essa pesquisa com o ativismo estudantil. Bom, eu trabalhei, né, com uma perspectiva pós-estruturalista de matriz pós-fundacional para pensar a masculinidade, sobretudo essa articulação entre juventude e masculinidade, essa interseção. E aí eu trabalhei com a performatividade da linguagem em Derrida, né, entendendo que os nossos discursos, a nossa linguagem, as nossas enunciações, ao ser repetidas, elas produzem efeitos de realidade, elas trabalham na produção dos sentidos que circulam socialmente em variados contextos. Desse modo, eu vou entender essa masculinidade a partir da noção de performatividade de gênero da Judith Butler, entendendo que a masculinidade é uma reiteração das normas de gênero que repete e, ao mesmo tempo, desloca esses sentidos. Né? A corporalidade do nosso corpo abarca essa repetição das normas, né? Tentando trabalhar com a norma da masculinidade. Entretanto, esse é um processo contingente que vai abarcar possibilidades de deslocamentos desses sentidos. Também entendo a juventude como uma categoria performativa, né? Então, atribuições que são colocadas ao jovem na sociedade como alienado, uma pessoa que não quer nada da vida, hedonista, né? Também são atribuições que são colocadas a partir desse discurso que reitera, né, e que performatiza essa norma. E para entender a articulação interseccional da juventude com a masculinidade, eu trabalhei com a abordagem interseccional com base na Sirma Build, que é uma autora pós-colonial, que me trazia uma proximidade um pouco maior no trabalho do diálogo com a Butler e com o Derrida, entendendo que a interseccionalidade não é apenas uma soma, mas uma abordagem integrativa entre as identificações, entre os marcadores da diferença. Também trabalhei em diálogo com esses autores uma noção de hegemonia por uma perspectiva discursiva laclauiana. Então, eu trabalhei com Ernesto Laclau, cientista social argentino, né, que vai entender a hegemonia por um processo discursivo. Então, para Laclau, a hegemonia é um processo contingente e precário, tá? Que assume temporariamente a representação de uma totalidade. Né? Para o Laclau, a realidade é sempre um campo discursivo, tá? Em que o social consiste num jogo infinito de diferenças, ou seja, de disputas, tá? Por identidades que lutam para conseguir se estabelecer.
né? Quando uma dessas identificações, e aí eu trabalho com o termo identificação, me aproximando mais do Derrida e da Butler, né? Para pensar que identificação é um processo, identidade é algo mais fixo, eu vou trabalhar entendendo que vão emergir nesse cenário de disputas outras articulações discursivas que vai trabalhar para essa desestabilização sempre dessa identificação que se estabiliza, né? Então, os contextos sociais vão sempre trabalhar com esse jogo de infinitas disputas antagônicas, né? Sempre trabalhando nesse processo, né? De repete e desloca, repete e desloca. Bom, para entender a masculinidade hegemônica numa perspectiva lacaniana, eu vou entender que essa masculinidade, para se hegemonizar, ela participaria desse jogo de disputas por meio de relações de diferença e equivalência com outras masculinidades, né? Buscando que uma particularidade entre esses sentidos assumisse uma representação de universalidade que, obviamente, seria provisória, contingente e reversível. A masculinidade hegemônica, numa perspectiva lacaniana, essa construção que eu propus para a pesquisa é um pouco diferente da masculinidade hegemônica teorizada pela Helen Connell. Tá? A Connell vai trabalhar com um sentido mais não consensual. Não é que a perspectiva do Laclau seja consensual, tá? Mas ela ali ela vai trabalhar em algum momento com uma estabilização dos sentidos, né, para que se hegemonize uma masculinidade em dados contextos específicos, tá? De um modo mais fluido, de um modo mais contingente, né? A Connell vai trabalhar com a teoria da masculinidade hegemônica mais fixa, né? Então, a minha proposição nessa pesquisa de trazer o Laclau para fazer uma construção de uma masculinidade hegemônica lacaniana foi pensando nisso, né? Nesses processos de disputa que permanentemente trabalham com essa estabilização / deslocamento. Okay? Que isso foi importante para a minha pesquisa, para os dados da minha pesquisa. Bom, quais foram os caminhos metodológicos que eu trabalhei? Eu trabalhei com produção de narrativas, então com entrevistas coletivas, com base na Leonora Arfuc, que também é uma teórica argentina, que vai pensar as narrativas por um processo dialógico, né? E aí eu trabalhei Arfuc em diálogo com a teorização da performatividade da linguagem, entendendo que os estudantes, na hora da entrevista, ao mobilizarem a linguagem, o discurso, eles, essa linguagem, esse discurso deles produziam efeitos, né, ali naquele contexto do colégio, né, no contexto do seu ativismo estudantil dentro do colégio. Né, eu trabalhei com entrevistas coletivas em 2 campi, né, na cidade de Niterói, que é aqui no Rio de Janeiro, e no bairro daqui da cidade do Rio de Janeiro, do bairro de São Cristóvão, que tem 2 campi do Colégio Pedro II. Né? As entrevistas ocorreram entre os meses de setembro e dezembro de 2019 e teve a participação de meninos e meninas, participantes dos grêmios e dos coletivos feministas e LGBTI+. Tá? O colégio tinha, né, dentro do desse modelo de participação política, coletivos, né, que se construíam dentro da instituição. Eu vou trabalhar agora, mostrar para vocês algumas falas, tá? Alguns discursos dos alunos, dos meninos, para trazer um recorte dessa pesquisa. Então, vamos lá. Bom, essa fala é do estudante Hugo, ele tinha 15 anos, se identificava como branco, heterossexual e era estudante do campus São Cristóvão II. Então, ele fala: eu, como homem hétero, me sinto na obrigação de fazer com que homens héteros respeitem homens que não sejam héteros, sabe? Porque, assim, é necessário como a própria luta contra o machismo. Não tem como só as mulheres lutarem contra o machismo. Não tem como só os negros lutarem contra o racismo. Não tem como só os LGBTs lutarem contra a LGBTfobia. Tem que ser a sociedade lutando junta, sabe? Eu me incomodo quando a gente tenta dar apoio às pautas feministas e as meninas dizem que não temos lugar de fala, que estamos tirando o lugar de fala delas. Isso me deixa chateado, pois não sou um esquerdo macho. A categoria esquerdo macho ela é muito discutida aqui no Brasil, né? Que são homens que se vinculam
politicamente pela esquerda, mas que não reconhecem as pautas feministas LGBTs. Uma outra fala, do Cuca, tinha 16 anos, pardo, bissexual, Campos de Niterói. Tenho muitos amigos heterossexuais no colégio, que, aliás, é uma coisa muito nova. Amigos heterossexuais é uma coisa que eu não tinha antes. Não tinha amigo homem. Só andava com meninas porque é mais seguro. A gente não se sente seguro como um menino afeminado perto de homens heterossexuais. Esses meninos, apesar de não entenderem totalmente minha vivência, quando tem qualquer ameaça de qualquer coisa, repressão contra mim, eles se levantam e falam, entende? Eles me defendem mesmo não entendendo totalmente e mesmo não entendendo a vivência da comunidade LGBT. Eles sabem que não é lugar deles de fala, sabem no momento de sentar e escutar. Quando tem uma dúvida, eles vêm e perguntam. Acredito que eles também façam assim com outras pautas. Bom, o que a gente percebe nessas falas dos alunos, né, dos estudantes? Né? Essa hegemonização da masculinidade que é narrada e performatizada por meio de uma aliança com pautas feministas e LGBTI+. Eles, como homens, reconhecem, né, a importância de vínculo, né, com essas demandas, né, com essas possibilidades de aliança, de caminhar juntos pela luta contra as opressões. Entretanto, aqui na fala deles fica muito clara, né, essa tensão, né, entre homens que apoiam o movimento feminista e homens heterossexuais e cisgêneros que apoiam o movimento LGBTI versus o que a gente entende como lugar de fala. Né? E como é que a gente vai responder essa questão? Justamente por meio da Butler e do Laclau, entendendo que esse engajamento, tá, das masculinidades, quando se articula com essas pautas, vai trabalhar numa política de coligação, tá, ou coalizão, também, que é uma outra enunciação colocada pela Butler, e em caminho para uma democracia radical. Né? À medida que haja essa articulação, né, de homens com pautas feministas e pautas LGBTI+, né, você caminha, né, rumo a uma democracia radical, segundo Laclau. Bom, mais uma outra fala aqui. Né? Aqui, pensando numa maior complexidade do movimento estudantil, né, dos meninos com a questão do movimento estudantil e o atravessamento da questão da masculinidade. Aqui na escola, primeiro nome dele, Fidel, 16 anos, pardo, homossexual, Campus São Cristóvão 3. Aqui na escola, você vê uma rejeição dos meninos gays à militância. E eu não gosto dos gays daqui por causa disso. Eu falo que eu odeio os gays do colégio porque eles rejeitam esse espaço, rejeitam muito esse conhecimento. No Grêmio, sou eu e eu, várias meninas lésbicas e eu gay sozinho. Por isso, aqui somos contra as pautas identitárias. Tanto que você vê que é uma rejeição muito grande do gay à política. Você vê uma despolitização e, quando tem, é sempre com viés bem liberal. Porque eu sou muito intelectualizado para esses alunos gays. Porque eles não têm a mesma mente que eu. Enquanto eu estou querendo estudar Marx, Lukács, cheio de livros, estão eles querendo falar de diva, de cantoras, eu me sentia perdido. Uma outra fala que vai abordar justamente essas afetações mútuas, né, entre o ativismo e as masculinidades. Lira, 18 anos, negro, homossexual, Campus São Cristóvão 3. Acho que o que mais me afetou no ativismo é me ver como homem negro e de classe social baixa. A gente que é negro tem que ter poder, tem que ter protagonismo, tem que buscar estar à frente dos outros. Mas isso frente a homens e mulheres brancos, em que a fala deles é priorizada. Mas é o que eu falei, o colégio ainda não está salvo da reprodução das estruturas de opressão da sociedade, principalmente a de classe, que, para mim, é a maior das opressões. Então, quando tem alguma coisa, às vezes assim, uma conversa, um debate mais acalorado, a minha fala é menosprezada, caso eu esteja falando com um menino ou uma menina branca. Bom, essas falas trouxe uma mobilização maior, a interseccionalidade se fez presente aqui, né, justamente com os marcadores orientação sexual e raça em integração com a masculinidade. A gente percebeu aspectos de homofobia, né, no discurso do estudante Fidel, que era gay e, ao mesmo tempo,
enunciava falas homofóbicas, né, dizendo que era contra outros meninos gays que estudavam no colégio. E a gente percebe na fala do estudante Lira essa interseção masculinidade, juventude, raça e classe, né? Então, ali, elas estavam, essas identificações, bem integradas à masculinidade, que faz com que a gente entenda que a interseccionalidade, quando a gente trabalha com ela, vai permitir esse olhar mais amplo e complexo frente aos sentidos da identidade e da diferença, né? Para esses dois estudantes, não eram a LGBTfobia ou a homofobia, né, no caso, porque a gente tinha dois estudantes gays, né, essa fala foi de dois estudantes homossexuais, eles olhavam a classe como algo superior à homofobia, como algo que tinha mais validade do que a homofobia, né? Então, aqui havia uma complexidade maior nessas falas desses meninos. Bom, já caminhando aqui para a minha finalização, a gente percebe que essas disputas nas hegemonizações das masculinidades entre os jovens estudantes eram contingentes, né? E aí trabalhavam para se hegemonizar em dados contextos específicos, né? Então, a gente não, como eu coloquei para vocês, quando eu trago essa perspectiva de uma hegemonização pelo Ernesto Laclau, eu vou trabalhar com esse processo contingente, precário, instável, né? E eu entendo que essa participação política na escola aponta para uma outra performatização dos modos de ser homem na juventude, que pode ser um horizonte nas lutas a favor da igualdade de gênero. Aqui estão as minhas referências. E aí eu queria só falar rapidamente, né, reiterar a fala do Benedito Medrado na mesa anterior, principalmente com relação a esse momento político que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? A gente tem a possibilidade de mudança desse cenário, né, que a gente vive aqui no nosso país e que está sendo tudo muito difícil, né? Então, eu queria terminar minha fala pontuando aqui o quanto que é importante o posicionamento contra esse governo que está aí, né? E não só para o país, para o nosso Brasil, mas eu acho que para a América Latina toda, né? Uma mudança aqui no Brasil no domingo representa e reverbera uma mudança para todos nós, né? Então, me posiciono aqui como homem contra Bolsonaro, tá? Aqui está o meu e-mail, meu Instagram e Twitter, para quem quiser me seguir. Eu agradeço, tá? Muito obrigado. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, ojalá que nos vaya muy bien el domingo con lo que nos planteas ahí de la elección. Liz Marina, nos presenta desde México la ponencia Cotidianidad Escolar de los Maestros Varones de Educación Preescolar de Medellín y Puebla. Adelante, Liz. Muchas gracias. Ya les comparto pantalla. Bueno, lo que les voy a mostrar en este momento es un avance de la investigación que me encuentro desarrollando por mi tesis doctoral. Se llama Experiencia profesional de los maestros varones de educación preescolar en relación con las atribuciones sociales del rol de género en Medellín y Puebla. Me está dirigiendo la doctora Amaranta Cornejo. Bueno, como tal, la pregunta de la cual está surgiendo en este momento mi investigación es cómo las atribuciones del rol de género y mandatos sobre masculinidad se reflejan en el ser docente y en la experiencia de los maestros varones de educación preescolar en Medellín y Puebla. Como tal, esta pregunta me surge porque yo soy licenciada en educación preescolar y en los contextos donde estuve desarrollando mi práctica profesional se evidenciaba que había una gran disparidad entre la cantidad de docentes mujeres y la cantidad de hombres que habían allí. Y adicionalmente, los pocos compañeros que tuve de este nivel, que eran hombres, experimentaban algunos retos que eran muy diferentes a los que experimentaban las profesoras del mismo nivel en el que yo me encontraba. Entonces, es por esto que surge esta inquietud investigativa mía.
El objetivo general que tengo en este momento es analizar la cotidianidad escolar de los maestros y varones de educación preescolar en relación con atribuciones de rol de género presentes en los contextos de Medellín, Colombia y Puebla, México, por medio de estudios de caso. ¿Por qué he decidido seleccionar estos contextos? Porque, en primer lugar, soy de Medellín y es donde estuve desarrollando mi práctica profesional durante algunos años. Y en Puebla, porque en este momento me encuentro allí viviendo y adicionalmente he encontrado algunas similitudes culturales entre ambos contextos. Entonces, me surge la inquietud de ver las diferencias o similitudes que existen entre ambos lugares para desarrollar una práctica profesional en un contexto de alta feminización. Bueno, como tal, en este momento me encuentro desarrollando mi malla de referencia conceptual. Junto con mi asesora he decidido nombrarlo malla porque es un proceso flexible de construcción de conocimiento que interrelaciona muchísimos conceptos entre sí, de los cuales los más significativos son estos que están viendo en pantalla en este momento, y no es algo estático, como sugiere la figura del marco. Entonces, es por esto, por la flexibilidad que maneja, por las relaciones intrincadas que existen entre las categorías que estoy planteando, que he decidido llamarlo malla de referencia. Como tal, las categorías que están aquí viendo en pantalla han surgido de un proceso de lectura, de relectura, muchísima revisión en este momento de las investigaciones que hay al respecto, de tesis de maestría, tesis de doctorado, de algunas ponencias que se están realizando respecto a las nuevas masculinidades y a la educación preescolar. Como tal, en el proceso de revisión de literatura he encontrado algunos retos que han dificultado el acercamiento de los maestros a este nivel educativo, como juicios sociales, algunos estereotipos ligados al rol de género, muy comunes dentro de nuestra cultura latina, y adicionalmente la creencia de que los hombres son personas hipersexualizadas, que por esto el hecho de estar en un nivel educativo donde el cuidado y la atención al infante es lo primordial, puede convertirlos en un factor de riesgo. Es una creencia que hay arraigada muchísimo en la cultura occidental, ya que dentro de la revisión no solamente encontré algunas investigaciones y artículos que hacían referencia a Latinoamérica, esos fueron la minoría. La mayoría se encontraban en el norte global y en países como de Latinoamérica, pero no hispanohablantes, como Brasil. Bueno, respecto al género, parto de mi investigación excluyendo al género no binario. ¿Por qué? No es porque tenga algo en contra, sino porque en este momento la legislación en Colombia y en México no reconoce a las personas de género no binario, y es por esto que no hay estadísticas al respecto. Entonces, no es posible determinar qué cantidad de profesores de educación preescolar corresponden al género no binario, precisamente porque no tenemos los datos que nos darían esta información, y adicionalmente porque este género hace referencia a unas interseccionalidades diferentes a las que hace referencia el género femenino o el género masculino. Y precisamente por estos cambios, adicional a la dificultad de reconocer la presencia de los profesores que hacen parte del género no binario desde la estadística, es que he decidido no tenerlo en cuenta en mi investigación. Quizás surja como algo emergente, pero no está contemplado como para que se reconozca a este género dentro de la investigación. Bueno, como tal, la categoría de género ha tenido una transición
como categoría de análisis. Inicialmente se partía del determinismo biológico, es decir, naces, eh, naces de sexo masculino, eres hombre, naces de sexo femenino, eres mujer. Y tu genética determina tu género. Entonces había una relación muy directa entre sexo y género, y precisamente se pensaba que la carga hormonal femenina y la carga hormonal masculina daba diferencias en el comportamiento y en la manera de relacionarse. Luego de eso, el concepto ha tenido diferentes transformaciones hasta llegar actualmente a la teoría queer, que habla del género como algo performativo y que es una elección del sujeto de la manera en la cual expresa su género y cómo construye su género. Entonces aquí encontramos muchas expresiones del género no binario, encontramos el género fluido, encontramos diferentes construcciones de la feminidad, de la masculinidad, que no siempre encajan con las construcciones tradicionales o hegemónicas que se tienen al respecto. También parto de la definición de Scott y Connell, que hablan del género como una categoría relacional y que es un marco en el cual se establecen relaciones de poder. Esto es muy importante, sobre todo si estamos teniendo en cuenta la interseccionalidad, que es una de las categorías que más adelante les estaré contando al respecto, ya que esta habla precisamente de la manera en la cual se van intersectando diferentes situaciones, diferentes contextos, marcos interpretativos en los cuales el género toma la manera en la que se expresa el género toma una relevancia diferente. Bueno, también abordo desde Rubin el sistema sexo-género, en el cual se hace ya inicialmente a nivel conceptual una diferencia marcada entre el sexo biológico y el género, que es como algo construido socialmente por medio de interrelaciones sociales y en las cuales la cultura en la cual se inserta el sujeto tiene muchísimo que ver en la manera en la que expresa su género, en la que se dan atribuciones a su rol por ser hombre, por relacionarse con el género masculino o femenino, y también se concibe como una categoría analítica. Esta categoría se relaciona con los símbolos culturales y con los conceptos normativos, que a su vez están íntimamente relacionados con las atribuciones sociales del rol de género y con los estereotipos culturales que existen alrededor del género. Y también se ve de una manera relacional. Se ve la masculinidad como lo opuesto a la feminidad y al revés. Se concibe como algo dicotómico y es por eso que algunas expresiones queer que vemos actualmente resultan ser tan retadoras para la cultura hegemónica respecto al género masculino o femenino. Bueno, la interseccionalidad. Este concepto a mí me parece que es uno de los más claves para mi investigación, sobre todo porque no solamente concibe al sujeto como hombre o como mujer y las relaciones que se construyen alrededor de su género y lo que esto implica dentro de su experiencia profesional, sino que también da cuenta de otros aspectos de la experiencia, como esas notas que van diferenciando la experiencia de, por poner el ejemplo, un hombre blanco, heterosexual, clase media, que se desempeña en preescolares privados, versus un hombre racializado, que viene de estratos socioeconómicos bajos, que tiene una edad un poco más avanzada o está en mediana edad y que se desempeña en contextos profesionales del sector público. Todas estas aristas y capas van entretejiendo una experiencia del sujeto muy diferente entre sí, a pesar de que de entrada sean muy similares, al ser hombres
dentro de una cultura occidental que marca un modelo masculino hegemónico. Esto se relaciona muchísimo con el paradigma epistemológico constructivista que aborda el conocimiento como una construcción colectiva en la cual los sujetos van otorgando diferentes significados a la experiencia de los contextos y a los conceptos con los que se van relacionando. Y también se asimila al concepto de conocimiento parcial propuesto por Donna Haraway en 88, que habla precisamente de que no es posible comprender todas las aristas de una experiencia subjetiva, sino que la experiencia se toma como una parte del conocimiento y precisamente no se aborda la presunción de generalidad ni se concibe este tipo de conocimiento como algo que sea la regla general para diferentes contextos y situaciones o que funcione como marco explicativo de una teoría compleja. En relación con esto, parto también de la experiencia. La experiencia la concibo como uno de los conceptos que son transversales a toda la investigación y que además funciona en bisagra con la metodología. No les he contado de la metodología. La metodología que me encuentro desarrollando en mi investigación es investigación narrativa por medio de la triple mimesis de Riquet. Como tal, seleccioné esta metodología porque permite dar cuenta de la experiencia de los sujetos y además reconoce la experiencia como algo subjetivo, intransferible y de lo cual es el sujeto la persona más autorizada para hablar respecto a las cosas que le pasan. La experiencia no se concibe simplemente como algo que sucedió casualmente, sino como un acontecimiento que ayuda a la construcción de subjetividad y que precisamente se interrelaciona con otras subjetividades para construir un fenómeno como tal. Entonces funciona como un sistema de interrelaciones en los cuales el sujeto se encuentra inmerso, el sujeto es el centro del proceso y la experiencia es algo completamente subjetivo que depende precisamente del marco interpretativo con el que se aborda la realidad por parte de él. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que algo que simplemente fue algo casual que sucedió para una persona, para otra fue un acontecimiento que tuvo un impacto significativo en su vida. Entonces, es algo bastante subjetivo y de lo cual el sujeto da cuenta por medio de su narración. Como no es posible, por lo menos desde mi perspectiva, abordar la docencia en educación preescolar sin hablar de las infancias, es algo que estoy abordando dentro de mi investigación, sobre todo en relación con la concepción social que se tiene de la niñez o de las infancias. Esta como tal es una categoría social estructural de la sociedad que varía de acuerdo a la época, sus sujetos van variando a medida de que va pasando el tiempo, precisamente porque no solamente es algo estructural, sino que también es una etapa vital. Entonces, esto hace que los sujetos que pertenecen a este grupo de manera constante. Este grupo social tiene una participación restringida en la cual la familia como institución o aquellos infantes que se encuentran siendo parte de instituciones de beneficencia o del cuidado estatal se ven en el marco de esta institución y que adicionalmente construyen otras instituciones como la iglesia y como la escuela, lo que lleva a que casi que sea complejo comprender al infante por fuera de estos marcos. Entonces es por esto que es algo que va a atravesar el concepto como tal de escuela y la concepción que se tiene de infancia dentro de la escuela.
A nivel social y político ha tenido un cambio en la concepción que se tiene. Entonces, inicialmente se partía de la idea de la infancia desde la beneficencia como el cuidado de los niños huérfanos, expósitos, en situación de miseria, y luego fue evolucionando esa perspectiva hasta llegar a la búsqueda del reconocimiento como sujetos, que es el marco en el que nos encontramos actualmente. Para poder llegar acá pasamos por otra concepción que hablaba del niño como algo, pues como un ser en construcción, pero que todavía no llegaba a ser un sujeto y que debía ser corregido o encauzado de una manera férrea por parte de las instituciones como la familia, el Estado y la escuela. En este momento, desde la perspectiva de las pedagogías críticas, tenemos la mirada de las infancias como, en primer lugar, infancias en plural, que habla de una perspectiva de reconocimiento de la diversidad, de que una infancia en un contexto específico es muy diferente e incluye otros aspectos diversos a los que implicaría una infancia en otro contexto completamente diferente, a pesar de que confluyen en el mismo país, incluso en la misma ciudad. Esta perspectiva crítica no va en contravía con otras perspectivas dentro de la escuela. Es normal ver en instituciones escolares que se conciba al infante como ángel y demonio, como un sujeto, como alguien en proceso de ser sujeto a quien hay que encauzarlo, y como un sujeto con derechos y diferentes potencialidades que son las que se buscan explorar dentro del ámbito escolar. Este concepto de infancia está muy relacionado con el concepto de ser maestro, que es mi otra categoría, ya que de aquí pues, son categorías relacionales. Entonces, de la concepción que se tenga de infancia, también va a surgir la concepción que se tenga de maestro. Y es por esto que es importante concebirlos como un conjunto y no de manera aislada. La profesión del maestro surge en el siglo XV, como Liz, tal se relega a las clases Liz, económicas altas, en las Liz que Mariana, primero a la profesión de maestro, segundo a la educación. Entonces vemos que la figura Liz, inicial del maestro, dime. 2 minutos, por favor, para que vaya Perfecto. cerrando. Listo. Entonces vemos que la figura inicial del maestro está relacionada con clases privilegiadas y que se ha dado un cambio en las categorías en las que lo concebimos actualmente. De modo que ya ahora el ser maestro no está relacionado con el estatus social alto que inicialmente estaba. Se ha relegado la pedagogía como un saber instrumental de la cual otras disciplinas y saberes han tomado partes y han atomizado este saber y han llevado a que el profesor sea un profesional polivalente que debe hacer demasiadas cosas adicionalmente de la planeación didáctica y la transmisión de conocimiento, y también lo ha llevado a que se vuelva un performance el acto de enseñanza. Esta categoría de performance también se relaciona con mi metodología y alude a la figura del profesor como Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana, por la presentación. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la tercera ponencia de nuestra mesa, Masculinidad en la Escuela 2, que va a presentar ahora Pablo Kopelovich, de Argentina, la ponencia La prensa y el paso a la educación mixta en el gimnasio de Tucumán, que está en Argentina, último colegio universitario argentino con educación diferenciada de varones, 2017. Pablo, adelante.
Ahí está, buenas tardes. No podía desmutearme y poner el video. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, todas, todes. Es un placer para mí estar compartiendo este espacio súper interesante con todos ustedes. Bueno, presentarme muy brevemente. Me llamo Pablo Kopelovich, soy de Argentina, profesor, profesor en educación física y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, docente de la misma institución, y estoy finalizando mi beca doctoral, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Bien, lo que voy a presentar son los primeros avances de una investigación que inicié por mi cuenta, podría decirse, pensando en un futuro plan de trabajo para una investigación postdoctoral. Se vincula con la educación diferenciada o segregada por sexo o género, ¿no? Bien, voy a presentar un caso concreto eh, que tiene de un colegio de la Universidad Nacional de Tucumán, un colegio de enseñanza media dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, que es una provincia del norte argentino. En este marco, el objetivo de esta primera indagación tiene que ver con analizar disputas generadas y reproducidas por los medios de comunicación, digitales especialmente, en torno a la posibilidad de que una escuela deje de ser exclusiva para varones y pase a ser mixta o coeducativa, dando cuenta de las posturas de alumnos, docentes, egresados y directivos, así como de los propios medios digitales. Para contextualizar, se trata, como dije, de una institución de enseñanza media, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, creada en 1948, que recibe alumnos, en realidad es de enseñanza media, pero toma parte de los últimos años de la enseñanza primaria. Entonces recibe alumnos que están aproximadamente entre los 10 y los 17, 18 años. Cuenta con 3 ciclos, uno preparatorio, otro básico y uno superior, y otorga el título de Bachiller Superior Humanista. Es una particularidad de este colegio, sobre la que no indagué mucho más allá de leerlo en algunos artículos, es que es un colegio pago, algo extremadamente excepcional en colegios públicos de Argentina. Y se ingresa con un examen de ingreso, algo que se implementaba hasta hace relativamente poco en algunos colegios también públicos, ¿no? No sé si lo dije, fue fundado, bueno, sí, en 1948. Bien, los antecedentes de este colegio, de este cambio, mejor dicho, el cambio de una educación exclusiva para varones a una mixta o coeducativa, tienen que ver fundamentalmente con el Colegio Sarmiento, que también depende de la Universidad Nacional de Tucumán, que hasta 2016 recibía exclusivamente a mujeres y pasa a recibir hombres y entiendo otras, varones y otras identidades existentes. También uno de los tantos antecedentes existentes tiene que ver con lo acontecido en 1997 en el Colegio Montserrat, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que también era solo para varones, en el que intervino la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad judicial a nivel nacional, ¿no? Como la última instancia que dirime conflictos, ¿no? en Argentina. Como antecedente más académico tenemos que una investigadora llamada Garrido en el año 2000 abordó la problemática de este colegio, el Gymnasium de Tucumán, refiriendo también a estos dos colegios, ¿no? El Montserrat de Córdoba y el Sarmiento también de la misma ciudad del norte argentino, dando cuenta de los argumentos esgrimidos por algunos o algunas docentes en torno a la dificultad de recibir mujeres desde su perspectiva, ¿no? Obviamente, supuestamente por parte de la comunidad educativa, a partir del análisis de artículos periodísticos de un diario muy importante en este país, como es el diario Clarín. En términos metodológicos y teóricos,
adoptamos una estrategia metodológica cualitativa, proponemos un estudio de caso de tipo instrumental, seleccionando el caso de forma intencionada en función de intereses temáticos y conceptuales, ya que entendemos que constituye una expresión paradigmática de un problema socioeducativo más amplio, como es el de la discusión entre coeducación y educación diferenciada, siendo, al menos a partir de esta indagación, a partir de mi conocimiento de una búsqueda exhaustiva, el último colegio público en contar con educación diferenciada de Argentina. Como técnica de investigación, adopté el análisis de documentos. El corpus documental está compuesto por 42 artículos periodísticos disponibles online, correspondientes a breves textos publicados por medios tanto locales de esa provincia como nacionales. En términos teóricos, partimos de considerar a la prensa como actor social y político, no consistiendo en absoluto en una mirada neutral, sino que interviene en ciertas disputas en torno a la transmisión de sentidos y a la defensa de ciertos intereses. Partimos de entender, de adoptar una perspectiva crítica de género, considerando a este concepto desde autoras como Butler, como el aparato mediante el cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino, entendiendo a las masculinidades, siguiendo autores como Pablo Jaragrodsky, como productos sociales, relacionales e históricamente situados. Asimismo, partimos de la idea de que el currículum generiza y sexualiza, en el sentido de que deja importantes marcas en los y las estudiantes, en los modos de entender el mundo en términos de estereotipos, sensibilidades, roles masculinos y femeninos, valores y maneras correctas e incorrectas de utilizar el cuerpo, en términos de transmisión de gestos, posturas y desarrollar ciertas partes del cuerpo sobre otras, dependiendo del sexo / género de les educandos. Y priorizamos también el conocimiento de la cultura institucional de cada colegio. Bien, entrando ya en lo que tiene que ver con las distintas posturas o argumentos, comenzamos por los argumentos de los estudiantes en contra del cambio es decir, de que deje de ser una escuela de educación diferenciada. Al poco tiempo de comenzar esta noticia, a fines de 2017, de difundirse la noticia de que, bueno, en realidad lo que hacen los medios es de una forma apresurada dar por hecho que el cambio se va a realizar, como finalmente se realiza, pero desde que se plantea esa primera noticia, hasta que efectivamente se confirma que van a empezar a entrar mujeres y entiendo otras identidades existentes, hay una serie de disputas y de caminos incluso institucionales, ¿no? Para concretar este cambio tan importante para ese colegio. Entonces, decía, ni bien sale esa primera noticia, hay un sondeo entre los alumnos, una votación entre los alumnos, que según lo que plantean los propios medios, es simplemente una consulta, más allá de que, en el contexto de que los estudiantes cuentan con representantes en un consejo asesor, que como su nombre le indica, simplemente aconseja. Iba esto, ¿no? En una votación entre los alumnos, el 73% está en contra del cambio, el 22,5% a favor y el 4,5% vota en blanco. En ese marco, uno de los elementos importantes que me interesa destacar es que los alumnos plantean cierto temor a que el colegio pierda su esencia. Lo que plantean también, en este sentido, presentar algo como esencial es pensarlo como algo natural, incuestionable, inmodificable, indiscutible. Implica, de algún modo, invisibilizar ciertas decisiones políticas que hicieron que a lo largo de los 69 años de existencia de ese colegio, hasta ese momento, obviamente, la normativa
no se modificaba la normativa que hacía que la escuela sea solo de varones. También esgrimen, incluye en su argumento la búsqueda de mantener cierta tradición, ¿no? Siguiendo autores referentes como Sebastián Fuentes, de Argentina, la estrategia de mantener la tradición ha caracterizado a muchos colegios elitistas en Argentina y en diferentes partes del mundo. Es decir, se considera que su supuesta excelencia se vincularía con el mantenimiento de esa tradición, ¿no? Implica algo así como, si siempre fue así y se tiene un nivel que se considera valioso, mantenerlo así y no cambiar. Ese sería como al menos como interpreto ese razonamiento. En este marco entiendo, haciendo una mirada conceptual, obviamente, no utilizan este concepto, que lo que hacen los alumnos es defender la homosocialidad masculina. Es decir, la preferencia de los varones por mantener vínculos sociales con personas de su mismo sexo. Esta homosocialidad facilitaría vínculos afectivos entre varones sin deseo sexual en el marco de sociedades en las que sigue estando presente la homofobia. Se trataría de mantener un espacio solo de varones con ciertas lógicas y ciertos comportamientos, alejado del mundo femenino, al menos en ese tiempo y espacio, planteando que esa lógica y esos comportamientos no siempre son entendidos por el afuera, ¿no? Como defender esta idea de vincularse solamente entre ellos, manteniendo ciertos códigos que desde el afuera, incluyendo en ese afuera a las mujeres y otras identidades, no sería tan entendido. En esta defensa de la homosocialidad masculina, los alumnos dan el ejemplo de algo que caracteriza mucho al colegio, que se lo conoce, al menos en la zona, por esas prácticas que plantean los medios, que también son imitadas por otros colegios. Los alumnos dan el ejemplo de lo que sucede en los campamentos, que son, ellos se van de viaje varios días a un lugar relativamente silvestre o natural, entre comillas, y tienen estipulado de forma histórica ciertos juegos que duran muchas horas o incluso atraviesan todos los días, que ellos entienden como violentos. Acá es interesante este vínculo desde la mirada de los alumnos, de los propios alumnos, me parece interesante este vínculo entre ser hombre y jugar a juegos violentos o ejercer cierta violencia, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. En ese ejemplo, los alumnos plantean que las mujeres no podrían adaptarse a esas actividades o a esa vida más agreste, ¿no? Por lo que entendemos que hay cierta esencialización y universalización de las mujeres, ¿no? Se las piensa a las mujeres como seres menos capaces, menos hábiles, iguales entre ellas, ¿no? Desconociendo como planteaban los dos compañeros que también exponían, la interseccionalidad, ¿no? Decir, bueno, ¿qué mujeres, no? ¿De qué clase social, de qué etnia, con qué historia personal, entre otras, con qué intereses, necesidades, limitaciones, potencialidades, entre otras cuestiones? Bien, en este marco también lo que se daría sería el sostenimiento de cierta fraternidad, ¿no? Me pareció muy interesante, analizando los documentos de ciertos marcos conceptuales, esta idea de fraternidad, hermandad, cofradía. Es decir, los alumnos plantean en los testimonios que dan en estos diferentes artículos periodísticos que se piensan como hermanos, que crean fuertes lazos, lo que interpretamos como la búsqueda de mantener ciertos privilegios masculinos, ¿no? También en los dichos identificamos cierta heteronormatividad, es decir, entender a la heterosexualidad como lo normal, lo esperable, lo saludable. En el hecho de que ellos plantean en algunas ocasiones que las mujeres, no lo plantean en este sentido, pero que plantean que las mujeres vendrían como a alterar cierto ambiente educativo, ¿no? Cierto clima educativo. Interpretamos que se está refiriendo un poco a que las mujeres son pensadas como objetos de deseo, ¿no? Es decir, bueno, los alumnos se piensan como heterosexuales, las mujeres ingresan a este clima, que en general desde la perspectiva de los alumnos está funcionando bien, y vienen como a romper ese clima, ¿no? Por su condición de objetos de deseo. Eso, que no está mencionado por los alumnos, pero está en línea con lo que plantean ciertos referentes
españoles y españolas, como en este caso destacó María Charro Calvo, en su texto 2006. Otro elemento interesante tiene que ver con no sé si se entendió esta idea, es decir, las escuelas diferenciadas, tanto de varones como de mujeres, presentarían un clima educativo más calmo en el que, en palabras de estos referentes, el sexo opuesto no vendría a generar cierto deseo, ¿no? Ahí quedan, obviamente, invisibilizadas otras orientaciones sexuales. La homosexualidad, la bisexualidad, entre muchas otras. También me interesó, en palabras de los alumnos, más que nada en los juramentos que hacen a inicios de año, esta idea de honor, ¿no?, que presentan. Siguiendo a una autora argentina llamada Sandra Gayol, en su texto del año 2000, esta idea de honor vendría de ciertas prácticas sucedidas hacia fines del siglo XIX y principios del XX en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo una fuerte presencia cotidiana en los espacios homosociales, como los bares, que dinamizó conductas, diseñó jerarquías y destruyó reputaciones. Es decir, el verdadero hombre debería tener o debe tener este honor, ¿no? Esa misma idea de honor también es mencionada por Gilmour en su investigación publicada en 1994, en reiteradas ocasiones al caracterizar las masculinidades, las formas de ser hombres, en disímiles lugares del mundo, como el Mediterráneo, algunas sociedades africanas, y algunas sociedades como México. Los alumnos, finalmente, con el paso de las semanas, modifican su oposición a este cambio, centrándose fundamentalmente en que fueron dejados de lado a la hora de proponer e ir concretando paulatinamente este cambio, ¿no? Como que piensan como una práctica poco democrática o autoritaria. Es interesante ver cómo cambia su postura al respecto. Otro argumento en contra también está dado por los padres, las madres o tutores y algunos, digo algunos porque hay otros egresados que no lo hacen, que están en contra de este cambio, ¿no? En ese caso, mencionar rápidamente, lo que se plantea es que se privaría la libertad de elección de las familias con respecto a qué tipo de enseñanza presentar, también en línea con algunos referentes nacionales e internacionales. Plantean simplemente, sin dar muchas explicaciones, que este tipo de educación no sería discriminatorio y anticuado, sino que estaría avalado por la UNESCO. Y bueno, en palabras de al menos un graduado consultado por los medios, textual, el problema no sería el paradigma que usamos, sino cómo estamos educando a los chicos. Y bueno, parece una frase extremadamente contradictoria, ¿no? Pues justamente el cómo se educa a los alumnos tiene que ver con qué, entre otras cosas, con qué compañeros se pueden socializar y cuáles no, cuáles son dejados por fuera de la institución. Los argumentos a favor del cambio están dados, entre otros actores, por los otros exalumnos o graduados. En un comunicado de numerosos exalumnos se plantea que están a favor de la lucha por la igualdad de género en el marco de una educación experimental, humanista, igualitaria, como ellos entienden que tiene el colegio. Un egresado propone un texto muy interesante en el que él cuestiona sus propios privilegios, hace como una especie de construcción o autocrítica de ciertos pensamientos que él tenía en el pasado, siendo estudiante. Plantea algo así como que se arrepiente de haber pensado que ese colegio, por ejemplo, no podía tener una directora mujer, y entiende el ingreso de las mujeres como un nuevo desafío para el colegio. El vicerrector de la Universidad Nacional de Tucumán plantea como argumento a favor del cambio, no reproducir situaciones discriminatorias y anacrónicas, y los propios medios plantean que la tradición se piensa como algo anticuado o retrógrado, ¿no? Y que este colegio, como otros que estén en situaciones parecidas, similares, no están considerando los tiempos actuales, en términos de dar cuenta del peso de las luchas feministas, así como las leyes nacionales sancionadas en las últimas 2 décadas en Argentina, como la Ley de Educación Sexual Integral en 2006, el matrimonio igualitario en 2010 y la Ley de Identidad de Género en 2012. Bien, ya para ir cerrando. Pablo, eso. Gracias. Perfecto. Sí. Cierro nomás, cierro. Bien. Bueno, decir que finalmente para el ciclo lectivo
18, creo que hay un error ahí, se anotan 12 alumnas, pero pasan el examen de ingreso 6, que son las que finalmente cursan. Y bueno, para sintetizar un poco los argumentos que están en contra, los que mencioné al principio, plantean como cuestiones para justamente oponerse a este cambio, cuestiones como la esencia, la tradición, la hermandad, la libertad de elección, el mantenimiento de la excelencia. Vemos elementos de cierta heteronormatividad, mantener la homosocialidad y no modificar un ambiente educativo que a priori se piensa como adecuado. Los argumentos que están a favor, como decía, plantean que no se trata de que no se debe discriminar, se debe buscar la igualdad, considerar los tiempos actuales que corren en Argentina, o que corrían en ese momento, que entiendo fundamentalmente vinculado con las luchas del feminismo, de los feminismos y de las leyes nacionales sancionadas, pero vemos que en ambas posturas hay una esencialización y universalización, como decíamos, desconociendo la interseccionalidad, de los varones y las mujeres. Algo que no dije, se habla en ocasiones de cierta mentalidad masculina y de ciertas formas generales de ser mujer, ¿no? Como muy abstractos, muy generales, justamente. Y lo que se destaca fundamentalmente es el binarismo, ¿no? Se es hombre o se es mujer de forma mutuamente excluyente y se dejan de lado otras identidades existentes. Ante última idea, con esto cierro. De esta manera dimos cuenta de ciertas discusiones que exceden lo educativo, circulantes en la sociedad, y identificamos numerosos términos, ahora sí vinculadas con la educación y el género, como educación mixta, inclusión, coeducación, educación diferenciada, igualdad de género, discriminación, misoginia, machismo, deconstrucción, roles, diversidad, igualdad, violencia, democracia, patriarcado, entre muchos otros. Finalmente, bueno, dar cuenta de que para arribar a una coeducación, superando una educación mixta, no basta con juntar por juntar, sino no basta para generar prácticas no discriminatorias, justas, igualitarias, inclusivas, con juntar por juntar, sino que es preciso problematizar ciertas desigualdades de género, estereotipos, uso de los espacios, qué imágenes o cosmovisiones transmiten los contenidos transmitidos, qué posibilidades se están presentando para unos, otros, cómo se consideran los cuerpos trans, los posibles cuerpos trans, entre muchas otras cuestiones. Bueno, hasta ahí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por tu presentación. Reitero entonces también el agradecimiento a Leandro y a Liz por sus muy buenas presentaciones. Tenemos ahora un tiempo, unos 30 minutos para intercambio entre quienes expusieron y también para que quienes asisten y han estado escuchando las presentaciones puedan hacer preguntas, comentarios. Para eso pueden pedir la palabra o a través del chat también pueden escribir comentarios y preguntas y está visible, así que todas las personas podemos ahí ir mirando. Mientras van pensando algunas reacciones o preguntas, comentarios específicos o grupales, yo quería poner de relieve, si me permiten, tres ideas que me llamaron la atención de lo que ustedes presentaron hoy día y que tengo la percepción de que son temas que están ocurriendo de manera común en nuestra América Latina. En lo que nos presentó Leandro, en esta relación que se tensiona a las masculinidades a partir de las prácticas feministas, las prácticas de las disidencias sexuales dentro de un colegio, hay dos aspectos ahí, Leandro, que te quería preguntar si pudieras profundizar un poco cuando tomes la palabra. Uno Acho que ele travou, né, gente? Sí, al parecer él también nos había mencionado que iba a tener un poquito de complicaciones con la conexión. A ver si nos puede ir respondiendo lo que le había preguntado a usted, Leandro. Ele ia me perguntar, mas eu nem consegui, ele não conseguiu finalizar a pergunta.
elaborar, inclusive, a pergunta. Vou dar um oi aqui para o Pablo. Oi, Pablo, tudo bom? Ano passado, eu vi sua apresentação no Combrace, e aí eu queria te dar parabéns, tenho lido seus trabalhos, tá? Então, te desejar aí parabéns e pelos trabalhos aí que você tem publicado. Bueno, ¿Ah? muchísimas gracias. Sí, sí, cuando vi tu nombre me acordé de haber compartido algunos espacios y algunos textos que te leí, de seguirte ahí en estas redes, redes sociales académicas, ¿no? Academia.edu y esas, sí, esas redes que nos permiten por ahí leernos. Así que un placer compartir. Prazer, nuevamente. prazer, Pablo. Ahí se conectó de vuelta, ¿no? Me parece, Claudio. Sí, ya se conectó Claudia. Esperemos un minutito. Ahora sí, pido disculpas por la conexión. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Leandro, te estaba comentando entonces que uno de los puntos que ha sido de tensión aquí en Chile al menos es este planteamiento de algunos varones, no solo estudiantes, pero concentrémonos en los estudiantes, respecto de que su propósito sería la deconstrucción, pero planteándose la deconstrucción como un logro fijo, al que se llega en algún momento. Algo así como: yo fui a un taller de capacitación en masculinidades y con eso ya me deconstruí, lo que genera toda una tensión. Es una primera idea. Y también, junto con eso, una queja de parte del mundo masculino estudiantil, que sienten que hay un sector del discurso feminista que o de las disidencias, que ha tendido a transformarse en un discurso moral, algo así como una policía de género, que no aporta, que no construye, no co-construye claves de interpelación, de reflexión, que permitan ir avanzando en una construcción colectiva en este proceso. Entonces, como que estamos cambiando una norma, la heteronorma, por otra norma. ¿Ya? Es una primera idea sobre la que quisiera pedirte, por favor. Y Liz, te quería preguntar si dentro del trabajo que tú has estado haciendo en esta idea de ser maestro, que yo la tomaría como hacerse maestro, para salir como de la lógica del ser, nos lleva a veces a una lógica un poco esencial o esencialista, si en esta idea de hacerse maestro has podido hacer alguna vinculación con hacerse adulto, adulta. Porque tú planteaste lo de las infancias, que es esta relación en la pedagogía con la niñez. Yo comparto esa mirada, pero ahora me lo pregunto al revés, me lo pregunto desde el actor maestro, maestra, que también tiene que jugar en contexto adultocéntrico un tipo de adultez. No es cualquier adultez la que se acepta en la escuela, la que se espera. No sé si has podido indagar algo sobre eso, te preguntaría también si nos pudiera hacer alguna referencia. Y Pablo, me pareció muy interesante la presentación. Fíjate que después que terminemos esta sesión del coloquio me tengo que meter a otra reunión con un equipo de bomberos.
Los cuerpos de bomberos en Chile son los que nos ayudan apagando incendios y salvando gente, etc. Y es una institución que tiene más de 100 años en Chile, como en toda América Latina, y es mayormente masculina y masculinizada y militarizada. Además, están hoy día viviendo todo un proceso, hace unos 15 años, de disputas internas para hacer el bombero. Y los argumentos que se plantean son muy similares a los que tú nos contabas que plantean los estudiantes que están en contra de llevar a los colegios a convertirse en colegios mixtos. Son casi el mismo tono. Entonces, ahí quisiera preguntarte, yo estoy de acuerdo en este planteamiento que tú hacías del esencialismo con el que se mira el ser varón, el ser mujer, etcétera, esta fuerza del binarismo. Pero me preguntaba cómo aparece en lo que tú has estudiado esta suerte como de fatalismo al que nos llevan los procesos de naturalización, en el sentido de, como esto es un proceso natural, no se puede cambiar. ¿Aparece eso en lo que tú has estudiado? ¿Qué pistas, qué claves te has encontrado por ahí? Porque a mí, mi preocupación con ese fatalismo es que inhibe, creo, cualquier posibilidad de una acción política transformadora. O sea, como le entregamos todo a la naturaleza, a una fuerza suprahumana, que no podemos regular, entonces tampoco podemos hacer nada para modificar, para cambiar. Ya, esos eran mis aportes. Les vuelvo a agradecer sus presentaciones. No sé si alguien de las personas que nos está acompañando aquí en la mesa, Santiago, Andrés, Wilmer, Andrea, quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Pueden hacerlo ahora en voz alta o a través del chat. Bueno, si se animan nos dicen. Entonces, no sé quién de los tres quiere partir. Pueden también aprovechar ahí de hacer comentarios y preguntas entre ustedes. ¿Quién quiere comenzar? Eu posso começar. Liz. Liz. Bueno, hasta el momento no he considerado lo que abordas de ser adulto, pues de hacerse adulto, pero me parece algo muy interesante, sobre todo porque de cierta manera se ha asociado la educación preescolar con mantener cierta parte del niño interior, como se le llama cotidianamente, vivo. Entonces, sí me parece que sería una relación muy interesante hacerla. Muchas gracias por la idea. No la había considerado por el momento, pero la tendré en cuenta. Gracias, Liz. Leandro. Sim, Cláudio. Primeiro, obrigado pela pergunta. Bom, sobre a primeira pergunta, eu acho que a juventude contemporânea, né, a masculinidade hoje presente na juventude contemporânea, tem dado muita ênfase a essa possibilidade do reconhecimento das demandas feministas e LGBTI+. Né? Então, são jovens que têm se mostrado mais atento, né, a essas demandas, a essas questões, às pautas. Né? Então, são jovens que têm se colocado mais atento a esses pontos. Né? Sobre as falas dos participantes da pesquisa, dos estudantes, você está certo quando você fala que é necessário, quando a gente desloca a norma, não cair numa nova norma. Né? Então, quando a gente trabalha com essa perspectiva pós-estruturalista, pós-fundacional, esse diálogo que eu propus com Derrida, com a Butler, com Laclau, o olhar vai ser sempre um olhar deslocado dessa norma. Então, ainda que a gente caia numa norma, numa nova norma, sei lá, homossexual, né, de que ser homossexual vire uma norma, né, esse olhar ele vai fazer esse deslocamento para que a gente não caia nessa mesma norma. Então, vai ser um processo permanente de ruptura e de ressignificação. Né? O meu diálogo com esses autores caminha para esse processo. Né? A gente olhar, né, nós olharmos essas masculinidades por esse processo permanente de deslocamento e de ressignificação
certo? Espero que eu tenha conseguido responder. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias. Pablo. Ahí está. Bien, agradezco también la pregunta. Sí, es como planteás vos. A mí me interesó mucho esa idea, ¿no? Como de cierto pesimismo, ¿no? Vos hablás de fatalismo. Como que todo lo bueno que teóricamente la comunidad educativa interpreta que tiene ese colegio, vendría a deshacerse cambiando algunas cosas, ¿no? En este caso, la inclusión de las mujeres, ¿no? Siento que el argumento un poco, aunque no lo digan con esas palabras, es, bueno, conservador, ¿no? En el sentido de las cosas siempre fueron así y funcionaron desde su visión bien, ¿por qué cambiarlo? Sería la pregunta desde la visión de ellos, ¿no? Como que dar por hecho que la inclusión de las mujeres y de otras identidades traería necesariamente dinámicas no deseadas, ¿no? Que vendría a romper todo lo bueno de ese colegio. Y como que el argumento se piensa desde el lado de la libertad, ¿no? Como ir en contra de la libertad de los alumnos y de las familias de socializarse y educarse como ellos quieran. El problema enorme es que se trata de una escuela pública y se trata de prácticas discriminatorias, ¿no? Y excluyentes. Que incluso van en contra de ciertos ideales del colegio, algo por ahí no pude desarrollar tanto, que tiene que ver con... sí, va en contra incluso de ciertos ideales de la misma universidad, ¿no? Incluso de otras normativas. Por eso también se terminó concretando efectivamente ese cambio, ¿no? Como que ahí había cierta contradicción importante entre ciertos ideales de la escuela, cierto contexto general que ya, al menos en las instituciones públicas, son prácticas sí, que ya quedan de lado, al menos en las instituciones públicas. Al menos eso es lo que se me ocurre para responder en el momento, ¿no? Pensándolo ahora en estos pocos minutos. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante la respuesta. No sé si hay más intervenciones, más preguntas, comentarios. Bueno, hago una pregunta yo, si me permites. Dale, dale. Mi Sí, pregunta claro. para Leandro, por ahí se me pasó cuando lo explicó, ¿por qué la elección de ese colegio? Si él tiene algún vínculo con ese colegio o lo elige por alguna cuestión en particular que le haya llamado la atención. Esa es una pregunta general. Sí, tiene pensado hacer algún tipo de comparación con otros colegios, con otras características en términos de clase social, de gestión pública o privada, ¿no? No sé si hablé muy rápido, perdón. Então, Pablo, o Colégio Pedro II é um colégio muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, né? E o que me chamava a atenção nele para fazer a pesquisa era justamente esse posicionamento político que se manteve no colégio, principalmente nesse momento conservador que a gente viveu aqui no Brasil, com Bolsonaro, com a enunciação ideologia de gênero, né? Chegou a acontecer aqui no Brasil de produzirem leis que diziam que o debate de gênero na escola teria que ser proibido. E no Colégio Pedro II sempre houve um posicionamento de falar assim, não, aqui não vai ter proibição do debate de gênero, né? Então, sempre foi um colégio com muita abertura a essa possibilidade do debate. Então, o grupo de estudos que eu fazia parte, né, no local onde eu fiz o meu doutorado, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente já tinha um olhar para o Colégio Pedro II com uma potencialidade para que fosse realizada uma pesquisa. E aí, ainda assim, né, por esses dados que eu apresentei para vocês, percebia-se que ainda havia disputas ali dentro, né? Então, a gente viu, por exemplo, fala homofóbica de um menino gay, né?
Então, ainda assim, ocorriam essas disputas. Entretanto, é um espaço de muita ressignificação. É um colégio público, está respondendo a sua pergunta, então, tem, sobretudo, o atravessamento da questão de classe, né, ali. É um colégio que foi muito perseguido nesse período do governo Bolsonaro, muito perseguido mesmo, tá? Do Bolsonaro e dos filhos dele, né, que são políticos aqui no Brasil, que são parlamentares, deputados, enfim, sempre fazendo menções pejorativas ao Colégio Pedro II. Né? Então, ali havia uma baita de uma potencialidade para pesquisa, e, enfim, e aí a gente se debruçou nela. Espero que eu tenha conseguido responder. Tenha sido claro também. Sí, sí, muchas gracias. Muy interesante lo que planteas. Muy interesante la investigación. Pues me gustaría ver si vas a publicar algo también, tener acceso a eso. Gracias. En otras mesas, quienes han hecho las presentaciones van dejando sus correos ahí en el chat, si quieren intercambiar, para mantener el vínculo, el contacto después. Pueden dejar sus direcciones de mail en el chat del Zoom. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces les propongo que vayamos cerrando el trabajo de esta mesa con estas tres interesantes presentaciones: masculinidades en la escuela. Les cuento que es un tema que ha causado bastante atención entre quienes han presentado. Se están desarrollando paralelamente a esta mesa otra con la misma temática. Y también en el día de ayer hubo algunas mesas sobre juventudes que tocaron temas de masculinidades en el ámbito de la educación media o de los colegios o educación secundaria, según cómo se llama en cada uno de nuestros países. Leandro, Liz Mariana y Pablo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por su trabajo, felicitaciones, ojalá lleguen a buen puerto terminando ahí las tesis de doctorado, magíster y postdoctorado que cada uno está desarrollando. Fernanda, muchas gracias por tu colaboración en la sesión de hoy, y a quienes asistieron y nos acompañaron. Muchas gracias también, y todavía nos quedan 2 días de coloquio con interesantes trabajos para escuchar y para compartir. Que les vaya muy bien. Voy a prender la cámara solo un segundo para despedirme. Espero que no se caiga el internet otra vez. Chao, que estén bien. Leandro, que les vaya bien el domingo. Ánimo. Muchas gracias, hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Chao, chao. Prazer, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer. Chao.